Durante casi 10 años, el conflicto nuclear entre Irán y el G5 fue uno de los temas más tensos y complejos de la política internacional. Era un caso lleno de dudas, sanciones y negociaciones que no parecía tener fin. Irán consistía en que su programa nuclear era totalmente pacífico. Y de hecho, el Tratado de No Proliferación Nuclear reconoce que cualquier país puede usar la energía nuclear para fines civiles, siempre y cuando esté bajo la vigilancia de la IAEA. Pero los países del G5 no estaban completamente convencidos. Sospechaban que Irán podría estar desarrollando capacidades con posible uso militar, así que la ONU empezó a imponer sanciones y a elegir más transparencia. Las tensiones crecieron y las negociaciones se volvieron cada vez más complicadas. Después de años de presión internacional y varias rondas de diálogo, en 2015 por fin se logró un avance importante, el famoso acuerdo nuclear conocido como JCPOA. El mismo año se confirmó que Irán había cumplido con los pasos acordados para aclarar cualquier duda sobre las posibles actividades con fines militares. Para entender bien este conflicto hay un concepto clave: el régimen internacional de no proliferación nuclear. El Tratado de No Proliferación Nuclear funciona como un compromiso global con los países que no tienen armas nucleares, prometen no desarrollarlas, pero a cambio pueden usar energía nuclear con fines pacíficos. La IAEA es la encargada de vigilar que este material no termine en programas militares. Justo ahí parece la gran tensión del caso iraní. ¿Cómo equilibrar el derecho a usar esta energía nuclear con la obligación de demostrar que no está desviando hacia fines bélicos? El conflicto de Irán con el G5 se convirtió en un ejemplo claro de cómo funcionan los acuerdos internacionales para resolver esta crisis. Es una mezcla de diplomacia, verificación técnica, sanciones y concesiones que busca transformar una situación de desconfianza en una solución negociada. Gracias. Mi nombre es Génesis y a continuación yo les hablaré de los orígenes y la escalada del conflicto del 2002 al 2006 del PAIC. Bueno, pues principalmente tenemos que saber que de los 50 a los 70 el Shah Reza Pahlavi de Irán del 41 al 79 tuvo una misión de construir 23 centrales nucleares que se presentó la oportunidad porque Estados Unidos le ofreció su apoyo, ya que en el 68 tenían un tratado de no proliferación nuclear, y así es como Alemania también le mostró su apoyo por establecer y construir 2 centros nucleares ubicados en Bushehr, y por otra parte Francia también le mostró su apoyo con una construcción de centro nuclear, pero ahora ubicado en Darwin, y de esta forma tanto con Estados Unidos, Alemania y Francia estaban comprometidos a producir miles de megavatios de electricidad, pero se atraviesa la revolución iraní del 79 cuando toman la embajada estadounidense en territorio iraní, y así se rompen las relaciones entre Estados Unidos e Irán de ese momento, de esos años. Pero no solo se afectan las relaciones entre Irán y Estados Unidos, sino que los países de Occidente también muestran una pequeña fisura en las relaciones con Irán. Seguido de eso, pues se dice que nunca se detuvieron esos centros nucleares y que investigaciones siguieron. Así es como, posterior a ello, el presidente Hashemi Rafsanjani pues intentó de nuevo establecer los programas nucleares, ahora con ayuda de España y Alemania, pero no fue posible y lo realizó con la ayuda de Rusia. Además, también tuvo ayuda de China por medios tecnológicos y complementando una asistencia rusa. De esta forma, así es como se constituye el conflicto, es el punto de partida, puesto que la oposición descubre mediante satélites la existencia de centros nucleares, pero que estaban completamente ocultos en las zonas de Arak y Natanz de Irán, pero posterior a ello, lo que sucede es que la Agencia Internacional de Energía Atómica en el 2003 revisa e inspecciona el territorio en Irán para ver si está todo bien. No obstante, al no encontrar nada, la Agencia Internacional de Energía Atómica incluso menciona que Irán no apoyó por completo con la investigación correspondiente, y la troika es la que conforman Alemania, Francia, Reino Unido e Irán. Hicieron que mediante el Acuerdo de París, Irán entrara para dejar de enriquecer el uranio. No obstante,
Después de eso, Irán lo que hace es romper las relaciones con esos países y salirse de ese acuerdo de París para posteriormente comenzar con el enriquecimiento de uranio, pero el G5, que serían esos países, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, pues lo que hacen es mostrar la preocupación directamente al Consejo de Seguridad de la ONU y se crean resoluciones en donde sancionan que Irán debe tener ese enriquecimiento de uranio si no es para fines pacíficos. No obstante, lo que sucede es que Irán no hizo un caso omiso y sus actividades de uranio siguieron. Bueno, yo les voy a hablar sobre la espiral de sanciones y la crisis. Esto pasó entre el 2006 y 2013. Se desarrolló una de las tensiones internacionales más fuertes entre Irán, Estados Unidos y la Unión Europea y también el Consejo de Seguridad de la ONU. Todo esto giró alrededor ya que, pues, de la sospecha de que Irán estaba desarrollando tecnología nuclear con fines militares. Aunque el país insistía en que su programa era exclusivamente pacífico, en el 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso las primeras sanciones formales a Irán. ¿Todo esto por qué? Porque la comunidad internacional exigía que Irán detuviera el enriquecimiento uranio, o al menos lo sometiera a inspecciones estrictas. Al negarse Irán, pues empezaron las medidas puntativas, y pues ahí es donde se desarrolla una espiral. Es decir, cada movimiento de Irán era respondido con sanciones cada vez más fuertes, a lo que a su vez impulsaba que Irán continuara o incluso ampliar su programa. Estas sanciones incluyeron congelación de activos de empresas, de restricciones financieras, prohibición de exportar tecnología nuclear, también la limitación en transporte, comercio y petróleo. Y pues estas acciones no solo tuvieron un impacto político, sino también económico y social. Dentro de Irán pues estuvo la caída del valor del rial, aumento de la inflación, disminución de ingresos por la venta de petróleo, escasez de productos importados y presión sobre la población y el gobierno iraní. Hola, mi nombre es Noemí y yo les voy a hablar sobre la diplomacia secreta y el contexto político del 2013 al 2015. Obviamente todo esto dirigido hacia la negociación del plan de acción integral conjunto con Irán y el grupo P5+1. Todo esto inicia en el 2013 con las elecciones de Hassan Rouhani. Este personaje venía con la idea de levantar las sanciones internacionales para que hubiera menos afectaciones en la economía de Irán. Esta acción la reformó o la afirmó muy fuerte al nombrar un canciller. Este canciller era nada más y nada menos que Mohammad Javad. Es un diplomático con mucha experiencia y al ser nombrado canciller, el mundo notó esta acción de Rouhani como una puerta abierta para que Irán tenga negociaciones y que estaba dispuesta a negociar. ¿Qué pasa? Que en ese mismo momento estábamos en el segundo mandato de Barack Obama y en ese momento Estados Unidos venía con esta idea de la diplomacia directa, que era la mejor vía como para detener este programa nuclear que tenía Irán y era como la mejor manera que tenía Estados Unidos en ese momento de llevar esta situación para evitar una guerra o una guerra más en Medio Oriente. Obviamente esta idea del diálogo empieza a favorecer la idea que tenía Rouhani de levantar como estas sanciones y no es hasta el canal secreto de Omán que ahí se les permite tener una conexión directa entre estos dos presidentes como para dialogar y ahí es por eso que se llama como esta diplomacia secreta, ya que tuvieron esta como intimidad de poder hablar sus situaciones y crean un lazo donde pues como no había como una tensión política ni mediática, pudieron tener una conversación al nivel de construir una confianza. Y este es como el inicio a poder generar y poder firmar este plan. Porque ya todavía estamos en el 2013 cuando se empieza a hacer como el primer ensayo o el primer borrador. Es obviamente provisional en donde pues Irán acepta temporalmente como posponer su programa. Y en cambio como que no iba a tener esas sanciones internacionales, iban a ser como levantadas por ese tiempo.
y ya no es hasta el 2015 que por fin se firma esta negociación y queda establecida. Obviamente pasa por muchas áreas, como de que se verifica, buscan los límites que sean obviamente los límites súper estrictos hacia el programa nuclear que tenía Irán, y obviamente esto era demostrar como el compromiso que tenía Irán de detenerlo temporalmente y poder tener como esta eliminación de sanciones. Entonces podemos ver que esta diplomacia se crea a raíz de una confianza y una conversación entre estos dos jefes de Estado, y obviamente se crea a través de un lazo en el que no tuvieron como una lupa observándolos todo el tiempo de si estaban o no estaban teniendo una conversación. Como que sabemos a raíz de todo lo que hemos visto en la carrera, la diplomacia es más allá de solamente como una formalidad. Hemos visto que es como tu forma de pararte, tu forma de llegar, cómo saludas, y en el momento en el que no estaban metidos en toda esta tensión, llegaron a tener como un acuerdo y una conversación muchísimo más tranquila, si se puede llamar así, para llegar a este acuerdo. Y es allá en el 2015 en el que se firma este acuerdo, y es como en ese momento que el mundo dice, ok, Irán abrió las puertas a una negociación. Análisis de la posición del PAIC. Israel y Arabia Saudita rechazaron el PAIC por ver a Irán como una amenaza. El acuerdo dio estabilidad al limitar su programa nuclear, pero mantuvo tensiones en la región. Reconfiguró alianzas y se volvió un modelo de negociación internacional. Ok, mi nombre es Alejandro Peña y seguiré con la presentación. Para entender el acuerdo nuclear con Irán hay que regresar a 2006, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU impulsó sanciones por sospechas de que el programa nuclear iraní pudiera tener fines militares. Estas sanciones no solo profundizaron las crisis económicas del país, sino que también aumentaron la desconfianza entre Irán y gran parte de la comunidad internacional. Aún así, Irán insistía en algo que consideraba fundamental: su derecho soberano a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos. Años después, un cambio político abrió las puertas al diálogo con la llegada de Hussein Rouhani al gobierno iraní y la administración de Barack Obama en Estados Unidos. Ambas partes apostaron por la diplomacia. Este esfuerzo llevó en 2015 a la firma del Plan de Acción Integral Conjunto, un acuerdo que limitó de manera estricta el programa nuclear iraní, permitiendo fuertes verificaciones internacionales y a cambio alivio de sanciones y liberación de activos congelados. Este proceso dejó una lección importante: incluso en conflictos tensos y de alcance mundial, el diálogo puede más que la confrontación. El acuerdo con Irán mostró que los mecanismos pacíficos de solución de controversias no solo funcionan, sino que pueden evitar cambios mucho más peligrosos. Bueno, mi nombre es Samantha Sánchez y vamos a continuar con la justificación, solución del problema y conclusión de nuestro trabajo de análisis. Para justificar nuestra elección del problema, creo que es muy evidente que es importante conocer la relación internacional para medir las coaliciones entre naciones. Es muy importante saber estos planes de mecanismos alternativos de solución. Y al momento de ver el proceso del G5+1, vemos que esto no solo permitió frenar el avance nuclear iraní, sino que además fortaleció el Tratado de No Proliferación Nuclear. ¿Cómo podemos ver una perspectiva en la solución del problema más adecuada? Vemos que el PAIC del 2015 se considera pues la solución más completa. Él establece límites estrictos que nunca se han visto antes y la regulación estratégica para aplicarlos, y que esto sea coherentemente aplicable de manera eficaz y efectiva. Esto se apegan mucho al programa nuclear iraní y además crean inspecciones de manera más rigurosa para poder fomentar mejor el manejo de este programa, de estos tratados, de este programa y su correcto funcionamiento y relación internacional. Para concluir, bueno,
Podemos ver que la mejor solución para este conflicto pues es este acuerdo negociado, en donde se destacan ciertos puntos importantes y relevantes para ambas regiones, para todas las regiones del mundo, pero principalmente para esta que es la iraní. La experiencia del PAI también demuestra que las relaciones internacionales requieren enfoques flexibles pero jurídicamente vinculables, donde los estados asuman responsabilidades. Esto es muy importante, en donde se asuma la responsabilidad completa del estado y se le atribuyan sanciones específicas para poder no proliferar y justamente esto, cumplir los tratados de no proliferación nuclear y mantener la paz mundial. Esto tiene que tener responsabilidad compartida frente a amenazas globales como bombas nucleares, armamento nuclear, y esto se puede derivar a más apartados en cuestión de violencia armamentista. Muchas gracias.